Aire acondicionado. Segunda parte. Vamos a comenzar esta segunda parte viendo los diferentes tipos de válvulas utilizados en los equipos de aire acondicionado. Válvula de expansión termostática con igualador interior. O con igualador exterior. Válvula de expansión termostática del tipo H. Y válvula de expansión de orificio fijo. Siendo estas dos últimas las más utilizadas actualmente en el automóvil. Veamos la válvula con igualador interior. Compuesta por el capilar con el sensor de tipo bulbo o de serpentín. La membrana de control y la válvula de bola. El bulbo se encuentra montado a la salida del evaporador y en su interior hay gas que se expande o se contrae en función de la temperatura. Si la temperatura a la salida del evaporador es alta, el gas contenido en el bulbo se expande, empujando la membrana a la varilla de mando y a la válvula de bola hacia abajo, permitiendo que el líquido refrigerante a alta presión pase al evaporador. Esto implica un mayor enfriamiento, provocando a su vez que el gas del bulbo se contraiga, reduciendo la presión sobre la membrana y actuando el muelle de recuperación sobre la válvula de bola para reducir el paso de refrigerante. Por lo tanto, la sección de apertura de la válvula de bola variará en función de la temperatura del evaporador. Es importante resaltar que la parte inferior de la membrana está comunicada con la presión existente a la entrada del evaporador a través de un canal. De esta forma, se contrarresta la presión de apertura de la válvula con la presión de evaporación. El principal inconveniente que tiene este tipo de válvula es el de no poder compensar las pérdidas de carga producidas en el evaporador debido a que su funcionamiento está condicionado por la presión de comienzo de evaporación. Por lo tanto, si la caída de presión dentro del evaporador supera un valor determinado, se utiliza la válvula termostática con igualador exterior. Esta válvula tiene una construcción similar a la anterior, pero en lugar de incidir la presión de comienzo de evaporación sobre la parte inferior de la membrana, la presión de final de evaporación se hace llegar a través de un conducto. De esta forma, puede reaccionar a la caída de presión producida en el evaporador y eliminar el efecto que produce. La válvula de expansión monobloque o del tipo H es una de las más utilizadas debido a que su mayor precisión de control permite mantener la presión de evaporación más constante. En la parte exterior podemos ver el cuerpo de la válvula, el bulbo sensor y los conductos del refrigerante. La entrada desde el acumulador deshidratador. La salida hacia el evaporador. El retorno desde el evaporador. Y la salida hacia la aspiración del compresor. En el interior podemos ver la membrana, el soporte de la misma,
la varilla de mando, la válvula de bola, su soporte, el muelle de empuje y el casquillo de retención. El líquido refrigerante que viene del acumulador fluye a través del asiento de la válvula de bola hacia el evaporador, retornando nuevamente a la válvula de expansión. La temperatura del gas, al atravesar este conducto, incide directamente sobre el sensor, y este se la transmite al refrigerante que se encuentra encerrado en la parte superior de la membrana. Si la temperatura del gas proveniente del evaporador es elevada, a través del sensor calentará el refrigerante del bulbo y se expandirá, provocando el desplazamiento de la válvula de bola a través de la membrana y la varilla corredera. El aumento de la sección de paso permite un mayor flujo de refrigerante al evaporador. Este se enfría y la temperatura del gas desciende. Como podemos ver, esta válvula también funciona con la temperatura y la presión de final de evaporación, pudiendo compensar, por tanto, las pérdidas de carga producidas en el evaporador. La última de las válvulas de expansión es la válvula o tubo de orificio fijo, utilizado generalmente en los llamados sistemas americanos. Esta válvula se encuentra instalada en la tubería que une el condensador con el evaporador. El diámetro interno del orificio es mucho menor que el resto de la tubería. Por este motivo, el refrigerante líquido a alta presión en el lado del condensador se convierte en refrigerante líquido a baja presión en el lado del evaporador. En la parte exterior podemos ver las pantallas o filtros y los anillos tóricos. Las primeras evitan el paso de partículas que podrían obstruir el orificio fijo. La pantalla más corta, situada en la parte del evaporador, además de limpiar el refrigerante, hace que éste salga finamente pulverizado. Mientras tanto, los anillos tóricos impiden que el refrigerante circule a la parte de baja presión por el exterior. Los equipos de aire acondicionado que incorporan este tipo de válvula montan el acumulador deshidratador, también llamado acumulador de succión, en el lado de baja presión, entre el evaporador y el compresor. Este elemento, además de realizar las funciones que anteriormente hemos descrito, sirve como depósito expansor, de forma que si el refrigerante a la salida del evaporador no está totalmente gasificado, cuando llega al acumulador se expande y termina de evaporarse, evitando el riesgo de rotura del compresor. Como vemos, las válvulas de expansión inyectan la cantidad de refrigerante necesaria para una evaporación óptima. Por tanto, el siguiente paso consistirá en realizar dicha evaporación. Evidentemente, el elemento encargado de llevar a cabo esta función es el evaporador. Su posición de montaje dentro del circuito se realiza en el lado de baja presión, entre la válvula de expansión y el compresor. Y en los sistemas americanos, entre la válvula de orificio fijo y el acumulador deshidratador. El evaporador es un intercambiador de calor compuesto por un conjunto de tubos de aluminio, cobre o zinc para el refrigerante R12 y de aluminio para el R134A, ensamblados con aletas de forma ondulada para aumentar la superficie de evaporación. Como consecuencia de la expansión,
el líquido disminuye bruscamente su presión y temperatura, vaporizándose en ese instante aproximadamente un 20%. El cambio de estado se produce al hacer pasar por las aletas del condensador el aire del exterior. Este, al encontrarse a una temperatura superior a la del refrigerante, le cede una importante cantidad de calor, elevando su temperatura y terminando la vaporización. El desplazamiento del aire se realiza a través de un soplador o turbina montada en el mismo bloque evaporador, desde donde, una vez enfriado, es canalizado y distribuido por el interior del habitáculo. Como vemos, el evaporador se encarga de enfriar el aire. Sin embargo, además de esta, debemos atribuirle otras funciones que contribuyen a completar el ambiente agradable del habitáculo. Estas son la deshumidificación y el filtrado del aire. Cuando se produce la evaporación, los tubos y las aletas del evaporador se enfrían. El aire que pasa a través de ellos también se enfría y la humedad que contiene se condensa sobre las aletas, formando gotas de agua que posteriormente son canalizadas al exterior del vehículo. Al mismo tiempo, la superficie mojada del evaporador atrapa las partículas de polvo contenidas en el aire a su paso por las aletas refrigeradoras, completando de esta forma el efecto de secado y filtrado del aire. La condensación de la humedad del aire sobre las aletas puede provocar la formación de hielo en el caso de que la temperatura del evaporador llegara a ser inferior a la de congelación del agua. Si esta situación se produce, el caudal de aire a través del evaporador disminuye. La evaporación no termina de completarse y una parte de refrigerante podría llegar al compresor en estado líquido con el consiguiente riesgo de rotura. Con el fin de evitar este riesgo, los equipos de aire acondicionado montan un nuevo dispositivo. Es el termostato o interruptor termostático. Este elemento va montado en el evaporador para poder controlar su temperatura y, en el caso de producirse un descenso con peligro de congelación, desconecta el funcionamiento del compresor a través del embrague electromagnético. Los dos tipos más empleados son el termostato electromecánico y el termostato electrónico. El termostato electromecánico está compuesto por un capilar y un bulbo sensor introducido en la parte más fría del evaporador, de forma que pueda medir la temperatura de las aletas y del aire que fluye a su través. El conjunto bulbocapilar contiene gas a una presión dependiente de la temperatura, estando unidos a una cápsula donde se encuentra la membrana de accionamiento. Si la temperatura desciende por debajo de un valor preestablecido, el gas se contrae y la membrana retrocede, abriendo los contactos y cortando la alimentación eléctrica al embrague electromagnético. Cuando la temperatura del aire aumenta, el gas se expande, empujando a la membrana para cerrar los contactos de mando. La alimentación eléctrica se restablece y el embrague se acopla al compresor. Algunos termostatos disponen de un mecanismo a través del cual se puede regular el punto de apertura y de cierre de los contactos. Actuando sobre este dispositivo, se puede modificar la temperatura del aire, teniendo la precaución, como ya veremos en el apartado de comprobaciones, de no llegar al punto de congelación del evaporador. El termostato electrónico, también llamado por algunos fabricantes interruptor de deshielo, realiza la misma función que el electromecánico. En lugar de tubo capilar, incorpora una sonda compuesta por una resistencia del tipo NTC. El dispositivo de accionamiento también ha sido sustituido por un módulo electrónico que se encarga de controlar el funcionamiento del embrague electromagnético. Al accionar el interruptor de aire acondicionado,
Entra en funcionamiento el circuito